Hola, ¿qué tal, amables e improbables espectadores de Café Ácido? Yo soy Krishna Sánchez y les doy la bienvenida a la segunda entrega del ciclo de conferencias Dios toma café con los robots, donde el escritor mexicano Daniel Centeno disertará sobre los autores de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. Si me lo permiten, les voy a platicar un poco acerca de nuestro autor invitado. Daniel Centeno nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1991. Es ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Autor de Puerta Cerrada, editado por Paraíso Perdido, y su más reciente libro es No hablaremos de muerte a los fantasmas, de Casa Futura Ediciones. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbra, entre otros. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas, Jóvenes Creadores 2017-2018 y Antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015. Ha sido becario FONCA del 2017-2018 y actualmente del PECDA Jalisco 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Le damos la bienvenida a Daniel Centeno y agradecemos que nos acompañe por segunda ocasión en estas conferencias. Pues muchas gracias, Krishna, y al equipo por la presentación. También obviamente agradeciendo de nuevo al PECDA y agradeciendo también a quienes estén escuchando esta segunda presentación del ciclo de conferencias Dios toma café con los robots. En esta ocasión vamos a seguir hablando de Bradbury en donde nos habíamos quedado. Ya había comentado yo al principio de la conferencia pasada que el temario con el que vamos a estar trabajando es este. La primera parte, Marte en la Tierra, Winnesburg, Ohio, que fue precisamente el tema en el que me enfoqué sobre todo la conferencia anterior, que tenía que ver con los paralelismos que existían entre la obra de Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, los vasos comunicantes que esta a su vez tiene con dublineses de James Joyce, y cómo todo esto termina configurando lo que son las crónicas marcianas de Bradbury. En esta segunda, yo espero que alcancemos a ver los dos temas restantes, pero si no, por lo menos vamos a continuar con el segundo tema, que es las muchas martes o las múltiples, cronologías marcianas, ¿no? Que son, como les comentaba acá a los compañeros de Café Ácido, que son como las crónicas marcianas oficiales, las expandidas y las que no son como consideradas tal cual como crónicas marcianas, y un examen diferencial entre unas y otras. Y la última parte tiene que ver con el esqueleto repetido, que es, como ya comentaba en la conferencia anterior, qué pasa cuando Bradbury repite la misma estructura o el mismo orden de elementos en una historia, en dos historias muy distintas entre sí, y cómo estas dos historias revelan también al mismo tiempo la forma en la que Bradbury contaba sus historias, ¿no? Porque a final de cuentas, si Bradbury contó dos historias con la misma estructura, esto nos permite ver como los mecanismos que Bradbury utilizaba a nivel formal como para llegar como a cierta conclusión, ¿no? Entonces, bueno, comenzando, antes de comenzar, una breve recapitulación de la conferencia anterior, así micro breve. Bradbury configuró sus crónicas marcianas tratando de crear un territorio, tratando de que los personajes en este territorio fueran, pese a que eran viajeros espaciales, a final de cuentas eran personas mundanas, como en su forma de vivir, más allá de que eran viajeros espaciales. Y dentro de esta mundanidad y dentro de esta crueldad que ellos podían ejercer hacia los marcianos, de repente los personajes eran invadidos como por un momento de luz o de epifanía que les hacía ver por un momento lo que ellos estaban provocando o lo que ellos habían provocado para ellos mismos. ¿Sí? Eso como a nivel formal en cuanto a la escritura de Bradbury. Ahora sí, ya entrando en materia, en lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver, vuelvo a repetir, con las muchas martes, ¿no? ¿A qué me refiero con las muchas martes? Bradbury, como ya había comentado yo en la conferencia anterior, no hizo sus crónicas marcianas de manera deliberada. Es decir, él no tuvo desde el principio la idea de escribir completamente tal cual las crónicas como las encontramos en el libro. Él no pensó en la cronología antes de escribir los textos, sino que una vez que él ya tenía textos, que él ya había escrito sobre Marte, porque él de manera obsesiva había estado escribiendo sobre Marte
o sobre la idea del viaje a Marte y la colonización de Marte, una vez que él ya tenía los textos, a posteriori los revisó, los analizó, quitó algunos, agregó otros, y como esa edición final es lo que a nosotros nos llegó como las Crónicas Marcianas. Pero hay muchos textos que Bradbury escribió que también tenían que ver con Marte, que para el Bradbury original, un Bradbury de 29, 28, 30 años, a final de cuentas todas las historias eran en Marte, no tenían una gran diferencia entre sí, como de que una fuera más importante que otra. Sin embargo, como a Bradbury le pidieron que él juntara varias de las historias para crear una novela o una falsa novela como un ciclo de historias, Bradbury terminó discriminando entre qué cuentos podían funcionar mejor como parte de un ciclo y qué cuentos no funcionaban como parte de ese ciclo. Pero eso no significa que esas historias no formen parte del imaginario que tenía Bradbury de cómo era Marte y de cómo era la colonización en Marte, ¿no? O sea, es importante hacer esta distinción. Lo que creó estas crónicas marcianas y que las diferencia, por ejemplo, del Hombre Ilustrado, no es el hecho de que sean dos obras completamente separadas, sino una cuestión editorial. Y luego vamos a ver cómo hay ciertos cuentos que fueron eliminados de, digamos, como el plan original de las Crónicas Marcianas, muy probablemente por el editor, por una cuestión temática que muy probablemente el editor pensó que no iba a ser muy vendible el libro si incluía como una determinada historia, ¿no? Entonces es importante que tengamos en mente esto a lo largo de toda la conferencia. El libro de Crónicas Marcianas, pese a que nos parezca, o al menos a mí me parece, una obra perfecta, que perfectamente está todo bien embonado, que la cronología de Crónicas Marcianas funciona estupendamente, esto fue algo que hizo Bradbury a posteriori, no mientras las estaba escribiendo. O sea, Bradbury, digamos, lo único que él tenía como muy consciente es que había humanos que viajaban a Marte y que en algún momento había algunos humanos que viajaban a Marte en el contexto de una guerra nuclear. ¿Sí? Eso es lo único, digamos, que tenía como de forma deliberada cuando las historias estaban planteadas de manera individual, y él ya al juntarlas como una sola historia, él decidió darles un cierto orden para que tuvieran sentido. Pero repito, el que existan unas crónicas marcianas tal cual como un libro, tiene que ver con una cuestión más editorial que creativa. Porque repito, Bradbury no terminó su ciclo marciano con las historias que aparecen en Crónicas Marcianas. De hecho, algunas críticas, por ejemplo, que le han hecho al libro del Hombre Ilustrado, por ejemplo, tienen que ver con el hecho de que Bradbury repite los temas de Crónicas Marcianas. ¿Por qué? Porque primero surgió Crónicas Marcianas editorialmente y luego después surgió El Hombre Ilustrado, ¿no? Que es una colección de cuentos que igual, otra vez, funcionan bajo la idea de un ciclo, solo que en este caso se supone que retratan a un hombre lleno de tatuajes y cada tatuaje es como una historia de un lugar diferente. Pero lo que le criticaban a Bradbury en ese libro, en El Hombre Ilustrado, era que repetía mucho el tema de Marte, ¿no? Y entonces de repente había gente que se preguntaba, ¿por qué si estás repitiendo el tema de Marte, no incluiste esos cuentos en las Crónicas Marcianas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, puede que no necesariamente haya sido solo decisión de Bradbury, sino también una decisión editorial, porque el libro no fue vendido como un ciclo de cuentos, que no necesariamente tenían que embonar perfectamente todas las Martes de Bradbury, sino fue vendido como una novela. Y por lo tanto, solamente tenían cabida en el libro aquellas versiones de Marte que fueran iguales. O que en la medida de lo posible se leyeran iguales. ¿Para qué? Para que el libro completo se leyera como si fuera una sola historia. Entonces, la existencia de las Crónicas Marcianas es una cosa, es un fenómeno editorial y no tanto un fenómeno creativo, porque repito, Bradbury siguió explorándolo. ¿En qué? En estas otras Martes de las que yo espero platicarles ahorita. Entonces, bueno, para empezar, la portada de, no sé qué opinen ustedes, pero la portada original de la primera edición de Crónicas Marcianas me parece una cosa bellísima y me parece una atrocidad lo que hicieron con la versión en español, con ese pequeño cohete. Me parece muy bonita. Y aclarar lo siguiente, esto es importante. Crónicas Marcianas tiene varias ediciones, como cualquier libro, pero cuando me refiero a varias ediciones lo digo literalmente. Hay algunas ediciones, por ejemplo, que tienen 25 cuentos, ¿no? Como esta edición de Bucket. Tiene en total 25 cuentos nada más. Hay algunas ediciones del libro que tienen 26 cuentos, hay algunas que tienen 28,
Y si nosotros le hiciéramos caso a Bradbury en qué cuentos forman parte del ciclo marciano, en total son 40, ¿no? Y en teoría, hasta donde yo tengo entendido, creo que hay una edición, no sé muy bien precisar cuál es, pero creo que hay una edición donde incluyen como a manera de apéndice las historias que según Bradbury formaban parte del ciclo marciano, pero que no tenían como una fecha en particular. ¿Por qué? Porque Bradbury lo que hizo fue, me voy a adelantar poquito, fue plantear una cronología por años, ¿no? O sea, es decir, Bradbury trató de contar una cierta historia de la humanidad, empezando en 1999 y terminando en el 2026. Pues Bradbury literalmente recreó como una historia de lo humano en los viajes hacia Marte. Y lo que tienen esos otros cuentos que están incluidos en esas otras ediciones es que no tienen ¿cómo decirlo? No tienen una fecha. O sea, si nosotros tratáramos de hacer como la cronología tal cual de las crónicas marcianas, esos otros 12, 13 cuentos que quedan por ahí flotando en el aire, no sabríamos exactamente dónde ubicarlos por año. Podríamos hacer el intento, y eso yo más o menos lo intenté, podríamos hacer el intento de ubicarlos en la línea temporal por los eventos que están ocurriendo, pero hay elementos que se contradicen. Y precisamente porque se contradicen, puedo yo decir que Bradbury no planteó una sola Marte, sino varias Martes, ¿no? Y no solamente varias Martes, sino varias historias del hombre llegando a Marte. Que ya lo comentaba yo en la conferencia pasada, Bradbury originalmente los primeros cuentos, es decir, el primer encuentro con los marcianos, el segundo, el tercero y el cuarto, esos 4 encuentros en teoría no eran encuentros sucesivos, sino que cada encuentro estaba planeado para ser el primero. Entonces, para Bradbury le era común utilizar el escenario marciano para contar una y otra vez, en este caso, por ejemplo, la historia de la llegada de los seres humanos a Marte, pero contar diferentes historias de esa llegada. Y me refiero literalmente a historias completamente diferentes, porque en una, por ejemplo, en el primer cuento, que es bueno, en el primer cuento como tal, que es el de Hila, por ejemplo, va este humano solitario en su cohete solitario a la población de Marte y los marcianos lo terminan matando, ¿no? Pero no ocurre más, o sea, no ocurre nada más allá, ¿no? Y esto también es importante, por ejemplo, en el cuento de Hila, que es el que comentábamos en la conferencia pasada, de una mujer que comienza a tener premoniciones de que va a llegar un hombre en un cohete y su esposo, cuando le termina creyendo, sale y mata a este hombre. Es importante porque, por ejemplo, ahí este hombre no le cree a su esposa que existan los hombres en los cohetes, no le cree que existan los hombres de ojos azules, a él le parecen una cosa muy alienígena y nunca ha escuchado hablar de estos humanos, ¿no? Obviamente Hila, el personaje, la mujer marciana, no le dice que es un humano, o sea, simplemente le dice que se lo describe, que mide un 80, que tiene la piel clara, que tiene los ojos azules, y este personaje le parece una cosa completamente alienígena, ¿no? O sea, nunca ha escuchado de eso. En cambio, Bradbury mismo tiene otros cuentos donde, por ejemplo, los alienígenas ya han leído sobre los humanos, ¿no? O sea, ya conocen historias de los humanos y por lo tanto ya conocen cómo son. Entonces no tendría sentido, por ejemplo, en este primer encuentro, que un marciano se sorprendiera por la existencia de los humanos, porque en teoría en la Marte de algunos de los cuentos de Bradbury, los marcianos ya conocen a los humanos por sus libros, ¿no? O por ejemplo, ya hay por ahí también otros cuentos donde los marcianos son los primeros que llegan a la Tierra en lugar de los humanos llegar a Marte. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, en esos universos que los marcianos no conocieran cómo eran los humanos, porque los marcianos fueron los primeros en llegar a la Tierra en lugar de que las personas de la Tierra llegaran a Marte, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque también plantean líneas del tiempo diferentes. Hay, por ejemplo, un cuento, ahorita luego lo vamos a ver, que es la mezcladora de cemento, que por algunos detalles que plantea te dan a entender que Marte llegó, bueno, los marcianos llegaron a la Tierra por ahí de 1960 y tantos o 1950 y tantos, y no tiene sentido porque en la cronología oficial de las crónicas marcianas, el primer lanzamiento de cohetes hacia Marte ocurre en 1999. Y ojo con esto, en las crónicas marcianas, en las oficiales, en teoría,
el humano no sabe que hay marcianos en Marte. Entonces, es decir, esta primera exploración del ser humano hacia Marte la hace desde la incertidumbre y como desde la falta de conocimiento de qué se va a encontrar. Y en cambio, hay otras Martes que plantea Bradbury, donde, por ejemplo, desde 30 años antes, los seres humanos ya sabían que ya existían los marcianos, y de hecho fueron los marcianos los que llegaron a la Tierra, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque pese a que las crónicas marcianas puedan ser leídas como un libro y funcionen maravillosa y esplendorosamente como un libro, si uno leyera cómo surgieron originalmente en la mente de Bradbury, más bien uno leería un ciclo del multiverso o un ciclo de múltiples como acercamientos entre lo humano y lo marciano. Pero vuelvo a repetir, serían más como versiones alternativas que como una línea del tiempo uniforme y que tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante tener bien identificado que existen varias ediciones, porque lo que tratan de hacer esas ediciones es precisamente implementar a la historia de las crónicas marcianas esos otros cuentos que quedaron fuera. Y eso obviamente termina construyendo el libro de crónicas marcianas como un libro completamente diferente a lo que fue la edición original. Porque la edición original también, en cierto modo, es una versión simple de las crónicas marcianas. Porque todos esos cuentos que Bradbury no incluyó en las crónicas originales terminan ampliando el mundo de Bradbury en direcciones bien extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, terminan, no sé, creando a humanos con poderes, siendo que dentro del mundo de las crónicas marcianas, todos los humanos son normales, ¿no? Como ustedes y como yo, ¿no? Y él, por ejemplo, termina incluyendo en algunos de sus cuentos a seres humanos extraordinarios en contacto con marcianos, ¿no? Por ejemplo. Cuando normalmente, por ejemplo, en el ciclo de crónicas marcianas, Bradbury plantea que los extraordinarios eran los marcianos, ¿no? Por ejemplo, Bradbury plantea en su ciclo original de historias que los marcianos eran como entes un poco más bajos que nosotros. Eso lo sabemos no porque diga su altura, sino porque se sorprenden cuando les dicen en la primera historia que el hombre mide como 1,80 y se sorprenden de que sean tan gigantes, ¿no? Eso es lo que menciona el personaje. Entonces te da a entender que son personajes mucho más pequeños que nosotros. Dice que tienen una piel casi parda y que tienen los ojos amarillos y rasgados, ¿no? Entonces plantea más o menos una imagen de lo marciano, ¿no? Y te dice que se comunicaban a través de telepatía, ¿no? Esto lo podemos aprender, por ejemplo, en el segundo cuento. En el segundo cuento, la segunda llegada de los hombres a Marte, porque te plantea que cuando los astronautas llegan a la casa de una marciana a tocarle, como de, hey, llegamos, somos los grandes astronautas, háganos caso, resulta que le entienden, ¿no? O sea, la marciana logra entender lo que le están diciendo y ellos le preguntan, ¿cómo es que tú sabes hablar inglés? Y la marciana les dice, no, es que no, yo no entiendo el inglés, simplemente los entiendo por el pensamiento, ¿no? Entonces digamos que en el ciclo original de Crónicas Marcianas, los extraordinarios eran los marcianos. Los que tenían un gran avance científico eran los marcianos. Por ejemplo, ellos te plantean justamente en el primer cuento, en el de Hila. Ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo cuento. En el cuento de Hila te plantean que ellos leían como poniendo los dedos o poniendo sus extremidades en las líneas del libro y lo que hacía el libro era emitir sonidos, ¿no? O sea, es decir, en realidad no es que ellos estuvieran leyendo un texto, sino que digamos el texto se leía solo, ¿no? Entonces eso también nos habla de la forma y del gran avance que tenían los marcianos en comparación con los humanos, ¿no? Otra, por ejemplo, característica que tienen los marcianos en las crónicas originales es, por ejemplo, que tenían una tecnología más avanzada, ¿no? Tenían estas ciudades como hechas de cristal, tenían esta tecnología, daba el ejemplo, por ejemplo, en la conferencia anterior, de este personaje, Hila, una mujer marciana, que cuando le da frío y se quiere poner una bufanda, le aparece como si fuera un líquido alrededor del cuello que emerge de la casa y se materializa como una bufanda, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, hemos visto ya hasta tiempos muy recientes de lo que se supone que podría llegar a ser la nanotecnología, ¿no? Que podría ser como un conjunto de, como estos pequeños nanobots que terminan generando este nuevo producto que sería, por ejemplo, la bufanda, ¿no? Pero eso es algo muy reciente. Y estos son hallazgos científicos que proponía Bradbury no para el ser humano, sino para el marciano.
Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Bradbury decía que había muy poquita ciencia en su libro de Crónicas Marcianas, que no era un libro de ciencia ficción, ¿no? Entonces, la poquita ciencia que hay en los libros de Crónicas Marcianas no tiene que ver en sí con el humano y los hallazgos científicos del ser humano, sino con los hallazgos de los marcianos, ¿no? Y entonces, en cierta forma, Bradbury plantea con sus crónicas originales que los hallazgos que nosotros pudimos haber compartido con ellos, los terminamos destruyendo al destruirlos a ellos, ¿no? Entonces eso también es importante. La sed que tenían los norteamericanos de seguir el progreso, y este progreso lo habían logrado a través del cohete y viajar a Marte, había terminado destruyendo el progreso de otro lugar, ¿no? Entonces creo yo que esta idea del progreso queda cuestionada en Crónicas Marcianas de ambos lados, porque en el caso de los marcianos, este progreso científico no les ayudó mucho a resistir la invasión de los seres humanos, y a los seres humanos no les sirvió mucho más que para llegar, conquistar y destruir. Y eventualmente ellos mismos van a terminar destruidos porque, vuelvo a repetir, en la cronología oficial de Crónicas Marcianas, digamos que los seres humanos quedan extintos por bombas nucleares, ¿no? Entonces es importante, vuelvo a repetir, porque nos plantea una visión de Marte, estas crónicas, nos plantea una visión de los marcianos y nos plantea una visión de la tecnología y las capacidades que tenían los seres humanos, ¿sí? Y pues vuelvo a repetir, ya será cuestión de que cada uno de nosotros, la versión que tengamos de Crónicas Marcianas, veamos cuántos cuentos tiene, ¿no? Cuáles cuentos fueron omitidos, cuáles son los que sí vienen. Por lo pronto yo les digo que la de Bucket es la más como mutilada de todas. Solamente tiene 25 cuentos, ¿no? Habría que ver si las versiones de Minotauro, que eso es algo que yo espero comprobar próximamente, habrá que ver si en Minotauro vienen más completas. Hasta donde yo tengo entendido, la versión original de Minotauro no viene tampoco completa. No vienen los 28 cuentos originales, sino nada más creo que 26. Entre 25 y 26 también. Entonces, bueno, otra vez, ¿cuál es la versión de Marte que nosotros conocemos, no? Por ejemplo, en el prólogo de esta versión que yo tengo, viene como un texto de Jorge Luis Borges, ¿no? Y que justamente, por ejemplo, él habla de que el texto más inquietante de todo el libro de las Crónicas Marcianas es la tercera expedición, ¿no? Habría que preguntarnos, por ejemplo, qué habría pensado Borges del cuento de los globos de fuego, ¿no? Ahorita voy a platicar un poquito de ese cuento, pero a mí me parece el más inquietante que le he leído a Bradbury jamás. No, o sea, muchísimo más allá de la tercera expedición, que también me parece un cuento inquietante. El de los globos de fuego es una cosa alucinante y me hace preguntarme qué versión del libro leyó Borges. Porque si Borges leyó la misma versión en la que se reproduce su prólogo, que es la versión en español, que en teoría es la primera versión de Minotauro que no viene completa, habría que preguntarnos, vuelvo a repetir, qué habría pensado, por ejemplo, Borges de esa versión, ¿no? Y también qué habría pensado Borges del ciclo completo de historias, añadiéndole esos cuentos que hacen falta. Porque repito, la Marte que Bradbury nos plantea en Crónicas Marcianas es una Marte muy sencilla. Y la Marte que de repente nos plantea en otros cuentos es más complicada. O al menos nos viene a problematizar la Marte que nosotros ya dábamos por entendida en Crónicas Marcianas, ¿sí? Por ejemplo, cuentos como La Costa, Los Globos de Fuego y El Desierto no aparecen en la versión que yo tengo de Bucket. Y hay por ahí una versión que anda rondando en línea que tampoco tiene algunos de esos cuentos, ¿no? Y en algunas versiones, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, incluso hay una que ya está en PDF en línea, vienen La Costa, Los Globos de Fuego, El Desierto e incluso incluyen El Flautista, que era el que les digo, el primer cuento que escribió Bradbury pensando en Marte, cuando él pensaba hacer un libro de cuentos de personajes de Winnesburg, Ohio, en Marte, ¿no? Entonces, ese cuento como tal no forma parte de la cronología de Crónicas Marcianas, pero es un cuento a final de cuentas inspirado en Marte, ¿no? O situado en Marte. Y hay algunas versiones, les digo, por ahí anda rondando una en PDF que también incluye El Flautista, ¿no? Solamente que ese cuento no lo ponen, repito, en la cronología, sino que lo ponen hasta el final como anexo, ¿no? Y en cambio, estos cuentos, La Costa. Ah, perdón. Yo nada más para especular que yo creo que a Borges le hubiera gustado esta cuestión de que no hubiera una versión unitaria de todo, ¿no? Por esta
Pues precisamente porque a Borges le gustaba mucho esto de la pluralidad de los relatos, ¿no? Que hubiera varias versiones, no solo la canónica, no sé, solo para especular que eso, de que probablemente le hubiera gustado esto de que hubiera varias historias divergentes. Y también te quería preguntar, nada más como recordatorio, ¿cuál es la tercera expedición? ¿De qué va así brevemente? Ah, ok, ok. Sí, perdón, yo de repente hablo como si todos supieran de qué estoy hablando, perdón. La tercera expedición, anda, cuenta, ahí les va. Bradbury plantea cuatro expediciones, ¿no? En la primera, como les decía, es esta mujer que sueña con este hombre que va a llegar a Marte y su esposo lo mata, ¿no? Esa es básicamente la historia. La mujer nunca se entera de que realmente el hombre sí llegó a Marte, simplemente ve que su esposo sale con un arma y regresa con el arma ya utilizado dos como casquillos, ¿no? Aunque en realidad su arma es como un arma animal, porque utiliza creo que como abejas, una cosa así. Y ya, ¿no? O sea, en realidad, digamos, el único marciano que se encuentra con un ser humano es el esposo de Hila, que lo termina matando porque ella en sus sueños sueña que él se la va a llevar a ese otro planeta, ¿no? En el segundo encuentro que tienen los humanos con los humanos llegan, ahora sí en una expedición más grande, pero igual sigue siendo un cohete, pues, pero llega como con más tripulación. Llegan estos tres hombres, no solamente un hombre, sino tres hombres, llegan a Marte y lo que descubren es que los marcianos creen que ellos son marcianos. Porque hagan de cuenta que los marcianos, como les decía, son seres extraordinarios y no solamente tienen la capacidad de la telepatía, sino que nos plantea Bradbury que tienen la capacidad como de manipular como, como el pensamiento, ¿no? O sea, es decir, son capaces de hacerte ver cosas que no existen en la realidad. Incluso, por ejemplo, alterar su propia imagen corporal, ¿no? Entonces lo que ocurre es que cuando ellos llegan, los marcianos piensan que son marcianos que se volvieron locos y que al volverse locos cambiaron su apariencia y materializaron como una alucinación un cohete, ¿no? Que en realidad no llegaron nunca en ningún cohete, sino que eran marcianos que ya estaban ahí y que en su gran poderío ellos habían logrado crear esta alucinación de un cohete. Entonces digamos que el psiquiatra ahí en Marte tiene la teoría o tiene la hipótesis de que el capitán de ese grupo de marcianos, marcianos entre comillas, es el que les creó la alucinación colectiva a los otros dos y que fue el que terminó creando el cohete. Entonces lo que hace es que los encierra como en un cuarto de psiquiátrico, tratando de comprender cómo fue que lograron como mantener tan viva la imagen del cohete. No lo logran, o sea, no logran entender qué es lo que está ocurriendo. Y cuando al fin este psiquiatra los vuelve a llevar al cohete así como de, bueno, a ver, cuéntenme qué onda con esto, se da cuenta de que estos marcianos están convencidos de ser humanos, que llegaron de otro planeta, que están interactuando con marcianos, y lo que hace este psiquiatra es matar al capitán pensando que eso va a desaparecer el cohete, pero no lo logra. Entonces piensa que los otros dos marcianos, entre comillas, ya se les quedó como la imagen mental del cohete y por eso no desaparece, y entonces mata a esos dos, tratando de que el cohete se desvanezca, pero no se desvanece. Y entonces él piensa que la imagen del cohete es como un parásito, es como un virus que ya se le quedó en su propia mente, que él ya se volvió loco y se lo va a contagiar a alguien más y se suicida, ¿no? Entonces también es un segundo intento, una segunda expedición fallida. En ambos casos, esto es importante, los cuentos como que te sugieren que no llevaban armas. O sea, que ellos llegaron como en plan así, entre comillas, buena onda de, ay, somos los humanos y llegamos a Marte, este, todo es estupendo, recíbanos con aplausos, todo es maravilloso, pero vinimos en son de paz, entre comillas. Porque ya sabemos todos nosotros que los norteamericanos nunca llegan en son de paz a ningún lugar, ¿no? O hay paz mientras la gente no se resista. Y la tercera expedición justamente se trata de cuando un grupo, ahora sí armado, porque ahora sí ya van armados, llegan a Marte, pero con la suspicacia no se bajan del cohete. Porque ellos saben que la primera expedición y la segunda expedición salieron mal. Entonces, hagan de cuenta que si en el primer cuento solamente fue un humano, o eso te dan a entender, en el segundo cuento fueron tres humanos, en el tercer cuento va una tripulación, si no me recuerdo, creo que de 17 hombres, una cosa así. Y la mayoría de ellos van con armas, porque ellos ya saben que a los humanos que llegaron a Marte muy probablemente los mataron, porque
no regresaron. Lo inquietante del cuento, que creo yo que es lo que le inquietó a Borges, es que cuando ellos llegan a Marte, lo que encuentran es una reproducción de las ciudades en las que ellos vivían, creo que de Illinois, si no mal recuerdo, llegan y se encuentran como esta versión pintoresca como de años atrás. O sea, se encuentran como una población de los 20 o de los 30 o de los 40, ¿no? Entonces ellos se desconciertan porque dicen, ah, caray, o sea, ¿en qué momento llegó otro cohete desde los años 40 a poner sus casitas aquí? ¿Cómo le hicieron? Porque incluso la música que se escucha, ellos se dan cuenta, es música antigua, es música vieja. Entonces ellos están desconcertados porque no comprenden cómo pudieron haber viajado los humanos que todavía no tenían cohetes. Porque según la cronología oficial, el verano del cohete, que fue la primera vez que el humano lanzó un cohete a Marte, fue en 1999. Entonces no tiene sentido que cuando ellos llegan esté reproduciéndose música vieja, las casas tengan un aspecto viejo, porque en teoría ellos son de los primeros que están yendo. Y los primeros exploradores que fueron en estos dos primeros cuentos, que es Hila y el otro cuento que son Los Hombres de la Tierra, que son los cuentos como tal, ellos no pudieron haber construido esas casas, porque solamente eran 4 humanos. Y porque en teoría la segunda expedición y la primera, que ellos sepan, salieron mal, ¿no? Entonces eso les resulta inquietante. Y resulta que cuando al fin bajan y llegan a tocar una de las casas, se dan cuenta de que la gente que vive en esas casas son seres que ellos querían que están muertos. Y para ellos, para esos seres que están muertos, todo está como si nada, ¿no? O sea, como si ellos siempre hubieran vivido y siguieran vivos y todo como si nada. Y de hecho tienen la apariencia de cuando murieron, ¿no? Entonces ellos se desconciertan porque no comprenden si en lugar de viajar a la luna, en realidad murieron. Y no saben entonces si Marte, precisamente el título original del cuento La Tercera Expedición era Marte es el cielo, ¿no? Entonces ellos se preguntan si no será que en realidad murieron tratando de llegar a Marte y a donde llegaron fue un paraíso. El capitán obviamente mantiene su recelo porque le genera como esta inquietud de cómo puede ser posible que si aterrizamos un cohete material físico en el cielo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y resulta que los miembros de la tripulación se van yendo con sus seres queridos hasta que eventualmente él, que es el que está como más reticente, aparece su ser amado, que creo que es su hermano menor. Él termina sucumbiendo, va con él, se queda a dormir con él. Y mientras están los dos como en camas contiguas, él se empieza a preguntar como, ¿y de veras son nuestros seres queridos? O sea, de veras estoy seguro de que son nuestros seres queridos o serán otras cosas. Porque aparte él se da cuenta y dice, no tiene sentido. O sea, supongamos por un momento que lograron sobrevivir nuestros seres queridos. Deberían de tener diferentes edades. O sea, no tiene sentido que estén así. Y entonces estos seres queridos se ven confrontados por estos seres humanos que tienen dudas y terminan siendo asesinados por ellos. Y al final del cuento, que me parece, vuelvo a repetir, uno de los cuentos más perturbadores, al menos a nivel de imaginería y a nivel emocional, es que los marcianos, que eran los que habían adoptado la forma de los seres queridos de los tripulantes y habían logrado adoptar la forma porque les podían leer la mente, continuaron con esa forma después de que mataron a los humanos porque les quisieron dar un entierro. Y entonces la escena final del cuento son estos marcianos con la caracterización de los seres muertos de quienes ellos acaban de matar y les están dando un entierro triste porque ellos no querían matarlos, pero ellos tenían miedo de que los humanos los mataran a ellos. Entonces creo yo que a Borges le pudo haber perturbado un poco por esta idea del espejo, del doble, del ser humano desdoblado. En lugar de ser una versión espejo, era una versión alien, ¿no? Y creo yo que a final de cuentas esto se ve reflejado pues en la misma obra de Borges, ¿no? Con el otro Borges, ¿no? Nada más que aquí los otros ellos pues son los seres humanos muertos reproducidos, caracterizados por el poder de los marcianos tratando de defenderse de la colonización de los humanos, ¿no? Y ese sería... Nada más como paréntesis. Ah, dime. Sí. Si me permites ahí nada más como paréntesis de que la tercera expedición me recuerda en la trama a la novela de Solaris de Stanislaw Lem, donde también en un planeta remoto, bueno, no voy a hacer mucho spoiler,
también un personaje se va a encontrar como con el doble de un ser querido suyo, que también le va a mover como el piso. Ya nada más eso. No, 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 sí, que de hecho, ahí por ejemplo, pues digamos que ese es como el foco de toda la historia y de cómo estos mismos seres luego, digamos, como van desarrollando, entre comillas, su propia personalidad dentro de la personalidad que tenía como esta persona que replican. Y digamos que aquí el efecto viene como del golpe emocional inmediato de que es una narración corta, ¿no? De entrada. Y segundo, porque entre el momento en el que el personaje duda de si realmente son como sus seres queridos o no, y el momento en el que los matan, ocurre una línea. Literalmente hay una línea. Es decir, en el momento en el que se da cuenta, su hermano falso lo termina matando y lo que sigue es el funeral. O sea, es una cosa, vuelvo a insistir, es muy trágica, pero creo que, por ejemplo, en la novela de Solaris, pues tiene esta cosa como la extensión, ¿no? O sea, es como una inquietud que va creciendo poco a poco, poco a poco, y en cambio aquí, en la tercera expedición, es una cosa súbita. O sea, apenas descubres, apenas notas la resquebrajadura en la imagen del otro, el otro te destruye, ¿no? Y creo que es una cosa también como muy potente, pues, porque aunque tiene más o menos el mismo sentido de Solaris, el hecho de ser una ficción corta y en el contexto en el que se da, como esta cosa como invasiva y de que ellos solo se estaban defendiendo, sí transmite como una sensación muy, muy, muy peculiar. Y que al menos a mí me parece muy perturbadora. Y creo yo que por eso Borges lo consideraba como el cuento más perturbador del libro. Por esta imagen del otro desdoblado en los marcianos, ¿no? Porque a final de cuentas ellos fueron a Marte esperando encontrar a un otro y ese otro era un espejo de ellos. Es como Borges llevado a Marte, básicamente. Pero en versión tétrica, ¿no? Porque a final de cuentas Bradbury se formó escribiendo terror. Eso es importante también señalarlo. El primer libro de Bradbury era una colección de cuentos que tenía que ver con el suspenso y con el terror, ¿no? Entonces digamos que Bradbury sabe manejar muy bien esta idea como del golpe de efecto terrorífico, ¿no? En muy poco espacio. Porque, pues vuelvo a repetir, él se formó mucho en esto, ¿no? Entonces, bueno. Y pues lo que les decía, habría que preguntarnos cuál es la versión de Crónicas Marcianas que nosotros conocemos y juzgar el libro a partir, vuelvo otra vez, de lo mismo, ¿no? De lo que conocemos ahí. Como ya comentaba, habría que preguntarnos, y esto de verdad se los externo como una inquietud, para que si ustedes lo buscan y ustedes encuentran la información, me la puedan compartir. Es, ¿qué versión del libro leyó Borges? O sea, ¿cuántos libros tenía la versión del libro que leyó Borges? Si alguien en algún momento encuentra qué versión fue, se lo voy a agradecer muchísimo porque yo no he logrado encontrar cuáles eran los cuentos que venían en la versión original de la primera edición de Minotauro. Yo no he logrado encontrar el índice. Si alguien lo encuentra, excelente. Porque también hay otra cosa. No sabemos si Borges leyó la versión traducida por Minotauro o si Borges leyó la versión original en inglés. Que eso es otra cosa. Porque también las versiones en inglés tuvieron como varias modificaciones, ¿no? Entonces también habría que preguntarnos, ¿leyó la versión original de Minotauro? ¿Qué cuentos tenía la versión original de Minotauro? Y si leyó la versión original en inglés. Y eso, como decían ustedes hace ratito, pues creo que eso le habría gustado a Borges, ¿no? Como ver que las crónicas marcianas no se dejan de escribir. Dependiendo de qué cuentos le metes, qué cuentos le sacas y en qué orden, el libro está vivo, muy vivo. Y bueno, ahora sí ya entrando en materia, porque si no se me va a ir otra vez la conferencia completa en minucias. Las crónicas marcianas se podría decir que están divididas en tres, ¿no? O sea, el libro original, con los cuentos originales del libro, podríamos decir que está dividido en tres momentos y que están obviamente establecidos de forma cronológica. La primera parte sería la colonización, que es cuando los humanos llegan a Marte. Como les decía, el libro está estructurado, he estado insistiendo mucho en esto de los cuentos. Déjenme explico un poquito por qué. Cuando Bradbury le dijeron, ¿sabes qué? Este grupo de historias funciona muy bien como un libro, júntalas y hazla libro. Lo que Bradbury hizo fueron unos puentes. Estos puentes, no sé si lo habrán notado quienes ya leyeron el libro, son como narraciones más pequeñitas, de una página, un párrafo, dos páginas, que nada más sirven como para plantear una imagen, una estampita y ya, ¿no? O sea, no hay una gran narración, nada más te plantean una imagen
la imagen ahí está, y ahora sí pasa a un cuento, ¿no? Lo que hizo Bradbury con estos puentes fue precisamente conectar los cuentos, porque los cuentos por sí solos dejaban muchos huecos, porque vuelvo a repetir, no eran una cronología. La cronología es un ejercicio de Bradbury por tratar de sacar una primera novela, pero no es una novela. O sea, el resultado, lo que logró Bradbury, sí funciona como novela, pero originalmente los textos no lo eran. Entonces lo que Bradbury hizo con los puentes fue tratar precisamente de conectar una parte con otra, para que se sintieran las transiciones entre un cuento y otro como más ligeras. Por ejemplo, el primer cuento es un puente, ¿no? El verano en el cohete, lo único que narra es precisamente cuando los cohetes despegan. Es lo único que te cuenta, la pura imagen del cohete despegando. Luego ya después, ahora sí sigue Hila, que es en febrero de 1999, que es cuando, vuelvo otra vez, va el primer cohete y lo matan, ¿no? Luego después sigue agosto de 1999, es otra vez un puente, ¿no? En ese puente, ¿qué es lo que te narra? Que está un grupo de niños, está un grupo de adultos, un grupo de mujeres, que de repente, de la nada, sin saber por qué, comienzan a cantar canciones en inglés. Y precisamente la canción que vienen cantando en inglés es la canción que traen en el cohete los hombres del segundo cuento, que es el de agosto de 1999, un día después de esa noche de verano, llegan los hombres de la Tierra, que son estos hombres que les digo que llegan un grupo de 3, los confunden con marcianos que se volvieron locos y los matan, ¿no? Pero lo importante es esto, los marcianos en sueños veían la llegada de los seres humanos, ¿no? O sea, percibían que pronto estaban por llegar los seres humanos, pero no sabían precisar cómo, ni qué, ni nada. Simplemente en sueños oían la canción. Y aquí, por ejemplo, funciona muy bien como puente, porque en el cuento de Hila, la mujer, dentro de estos sueños que tiene de que el hombre va a llegar en el cohete, también tiene una canción en la mente y la está cantando, ¿no? Entonces, digamos que te está conectando con la idea de que no solamente Hila, específicamente ella, tuvo este sueño con el hombre que llegó a Marte, sino que muchos marcianos, en agosto de 1999, en la segunda llegada, una noche antes de la segunda llegada, ellos también presentían que el humano estaba por llegar. Entonces, en estos primeros 3 cuentos, que 2 son puentes y uno es un cuento, Bradbury lo que nos está proponiendo es: los marcianos presentían la llegada de los seres humanos. Y aunque ellos no entendían muy bien cómo, ellos reproducían las letras de las canciones de los seres humanos, ¿no? Y sentían que algo malo estaba por pasar, pero no sabían precisar qué. Es decir, que los poderes telepáticos que tenían los marcianos tenían sus limitaciones. Es decir, no podían leer los pensamientos tal cual de esos hombres que venían de la Tierra a Marte. No podían precisar que los iban a conquistar. Solamente podían como recibir retazos, ¿no? De lo que estaban haciendo los humanos antes de llegar a Marte. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aunque los marcianos tenían habilidades que les pudieron haber servido para poder defenderse de los humanos, pues digamos que para poder evitar que llegaran, no pudieron hacerlo, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el tercer cuento, que es la tercera expedición, que es el que acabo de platicarles, justamente ocurre eso, ¿no? Utilizan sus poderes telepáticos para tratar de defenderse de una tercera expedición. Y ya Bradbury ya no te cuenta que otra vez lo volvieron a presentir, porque uno como lector ya lo sabe, ¿no? O sea, que al final de cuentas los marcianos presintieron que iban a llegar los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, también es un puente, el cuento del contribuyente, que básicamente es un contador, si no mal recuerdo, que está desesperado por subirse a un cohete porque él sabe que la Tierra va a acabar destruida por misiles nucleares, ¿no? Él sabe que va a terminar destruida y él quiere subir al cohete para huir de la Tierra. Entonces, aquí, desde el principio, en un puente, Bradbury ya nos está estableciendo que en la Tierra las cosas no van muy bien. Y esto va a ser muy importante porque en el tercer tercio del libro, la Tierra va a estar en ruinas, ¿no? Aquí todavía la Tierra es gloriosa, todavía tiene tiempo de mandar varios cohetes en varias expediciones, pero ya comienzan a sentirse como estas pequeñas alarmas, ¿no? Que plantea como Bradbury por ahí escondidas. Luego lo que les decía, ya en la parte final de la primera parte, en la colonización, es cuando ya ahora sí llegan en una cuarta ocasión. Resulta que en esta tercera expedición
los humanos iban enfermos. Ellos tenían viruela. Y entonces resulta que cuando llega la cuarta expedición, obviamente ya con muchos más hombres, obviamente todos armados, descubren que Marte está desierta. Ya no hay nada en Marte, ya no hay marcianos en Marte. Lo que encuentran de hecho son los cadáveres de los marcianos. Y es importante esto. Bradbury te plantea que sí encuentran los cadáveres de los marcianos. Porque luego más adelante en otros cuentos te plantean que cuando un personaje mata a un marciano, se aparecen como luces. Como si los desbarataran con luz. Y entonces ahí ya Bradbury te está diciendo que en realidad esos marcianos, los que luego se desbaratan con luz, no murieron. ¿No? O sea, en realidad no están muertos. Porque los muertos, sí pudieron encontrar sus cadáveres, ¿no? De hecho, Bradbury plantea que los cadáveres de los marcianos son como si fueran, o sea, sí están los huesos y demás, pues, pero te plantea la textura de los cuerpos como si fueran hojas secas, ¿no? Precisamente porque se supone que los marcianos eran de color pardo, ¿no? Entonces se supone que al llegar al encontrar sus cuerpos entre esos edificios de cristal y como el suelo lleno de arena, encontraban los cuerpos como si fueran un montón de hojas desperdigadas y secas, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la primera parte de Crónicas Marcianas, ¿no? Es el primer tercio del libro. Y este tercio es muy importante, ¿por qué? Porque es el tercio que Bradbury tenía más claro desde el principio. Y esto, vuelvo a repetir, no me lo estoy inventando yo, en artículos donde han investigado o han como revisado la obra de Bradbury, digamos que los textos que tuvo como desde el principio y que tuvo en las versiones más parecidas a la final que existe hasta ahorita, es precisamente esta, ¿no? La parte de la colonización. O sea, al parecer Bradbury ya tenía bien claro que nuestros intentos por interactuar por primera vez con los marcianos iban a acabar en muerte. Y eso ya lo tenía él perfectamente claro y lo único que hizo fue darle como una cronología de qué llegada de los humanos a Marte se justificaba que fuera primero y cuál después y cuál después y cuál después. Uno, por ejemplo, lo puede ver ya en retrospectiva, que lo que hizo Bradbury fue poner primero la llegada de un solo hombre, luego poner la llegada de 3 hombres, luego poner la llegada de varios hombres con armas y al final la llegada de muchos hombres con muchas armas, ¿no? Ese fue como el camino que siguieron las personas que llegaron a Marte, ¿no? En esta primera parte. Luego, en la segunda parte se podría llamar la vida en Marte. Y esta es la parte que coinciden los investigadores, que es la parte que más se le dificultó a Bradbury. Y muy probablemente esta es la parte donde todos podemos encontrar que los cuentos no encajan tan perfectamente como los otros, ¿no? Como los del primer encuentro. Aquí no me voy a detener en hablar de qué trata cada cuento porque si no me voy a demorar horas. Pero lo importante de esta parte es que, vuelvo a repetir, nos narra ya ahora sí historias que ocurren ya dentro de Marte. O sea, es decir, el hombre viviendo en Marte, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Por dar un ejemplo, ya lo mencionaba también en la sesión pasada, el cuento de Encuentro Nocturno, por ejemplo, me parece un muy buen cuento de apertura para la segunda parte, porque es el cuento, perdón, de un hombre que dentro de esta gran construcción de la Marte humana, porque precisamente el final de la primera parte del libro y principio de la segunda parte tienen que ver con que el hombre comienza a construir sus propias ciudades en donde antes estaban las ciudades marcianas, ¿no? Pero obviamente las construyen con sus propios materiales, con sus metales, con sus propios bosques y demás, ¿no? Y digamos como el cuento que funciona como a manera como de puente entre los cuentos de la primera parte y los cuentos de la segunda, es el cuento de Encuentro Nocturno, que trata precisamente de un constructor latino, y esto es importante, de un constructor latino que mientras está en la carretera se encuentra con un marciano. Pero esto es importante, el marciano que describe este cuento no se parece al marciano que describen los primeros cuentos. Esto es importantísimo porque ya desde aquí Bradbury te está planteando que quizá no solo había una especie de marcianos, sino que había varias. Porque aquí te plantea a los marcianos como si fueran insectoides. O una cosa parecida como a un insecto. Y en cambio, en los primeros cuentos, sobre todo en Hila, que es donde te los describen tal cual, los marcianos pareciera que son como humanos más pequeños, pero pardos y con los ojos amarillos, ¿no? Entonces,
Bradbury mantiene la suficiente vaguedad en las descripciones como para que tú puedas pensar que es lo mismo, pero se nota a partir de este cuento que eran Martes diferentes, no era una sola Marte. O sea, en un cuento Bradbury se los imaginó como personas pequeñas, pero de color distinto, y en otro cuento se los imaginó como insectoides. Y al juntar los cuentos, digamos que dejó las descripciones de los marcianos, vuelvo otra vez, con la suficiente vaguedad como para que se pudieran ajustar las dos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la primera no nos dice cómo es el cuerpo del marciano. Uno lo sobreentiende porque se comportan como humanos y porque solamente te describe que es como si fueran personas, pero con esas características. Pero en realidad no te lo dice, o sea, solamente lo sugiere. Y en este otro, repito, como la descripción del marciano cambia. Y esto es evidencia, repito, de que el libro no estaba planeado para ser un solo libro, ¿no? Sino que eran, o no un solo libro que funcionara como una sola historia, sino como muchas historias, muchas posibilidades de Marte, ¿sí? Y pues repito, estas son historias, sobre todo, que se tratan de qué es lo que hacen los humanos una vez que ya comienzan a vivir en Marte, ¿no? Y la última parte, que tiene que ver con la retirada, ahí sí, ahora sí, los humanos comienzan a recibir mensajes, por ejemplo en este, que es un puente, la tienda de equipajes, resulta que hay una señal, hay una transmisión que está llegando de parte de los humanos en la Tierra, donde están diciendo que necesitan como que los humanos vuelvan, ¿no? Porque se está librando una guerra y son necesarios los humanos para que vuelvan y puedan precisamente librar esa guerra. Y lo que termina ocurriendo en esta parte de la retirada es que, que la Tierra a lo lejos se ve que está siendo bombardeada, ¿no? O sea, se ve que la Tierra se está destruyendo. Y para el final, que sería en el 2026, la Tierra ya está completamente destruida. Y hasta donde nosotros sabemos, en el cuento del picnic de 1 millón de años y en Vendrán lluvias suaves, que es de los cuentos más famosos de Bradbury, hasta donde nosotros sabemos, en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en Vendrán lluvias suaves, te cuenta la historia abandonada, obviamente, porque los que lo ocupaban están muertos, pero esta casa es en la Tierra, ¿no? Y te da a entender que ya no hay ningún ser humano vivo en la Tierra y que obviamente murieron los ocupantes de la casa. Y aquí, en octubre de 2026, en el picnic de 1 millón de años, te cuentan que los últimos humanos que quedaron en Marte, que te da a entender que son muy pocos porque al sección se fueron a la Tierra, es decir, agarraron sus cohetes y se regresaron. Entonces quedaron muy poquitos seres humanos en la Tierra, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta, la de fuera de temporada, te cuenta como, por ejemplo, la ciudad marciana vacía, no hay nadie, ¿no? Entonces, al final Marte se queda vacío y lo único que queda es una familia que está viendo a la Tierra desde lejos y ellos se dan cuenta de que ellos ya no son seres humanos, porque llevan demasiado tiempo viviendo en Marte, ya no hay una Tierra a la cual volver, ya no hay humanos con los cuales volver y lo único que les queda es pues eso, ¿no? Marte. Y entonces ellos son marcianos. De hecho, a mí me gusta mucho el final de este cuento, porque el final del libro lo que te plantea es que ellos se miran en el agua y que ellos lo que ven en el agua son marcianos, ¿no? O sea, a final de cuentas, ellos ya se identifican como marcianos. Y a mí me parece muy importante porque si ya decíamos que Bradbury plantea esta cosa de la otra edad, al final lo que termina haciendo que el ser humano se identifique con los marcianos es que los destruyeron, ¿no? O sea, a final de cuentas solamente logran identificarse con el otro cuando ya los aniquilaron, ¿no? Entonces se logra identificar en esa, pues sí, con esa población diezmada, porque los humanos también ya son una población diezmada, igual que los marcianos. Y es importante recalcar que tanto en la vida en Marte como en la retirada se insinúa que todavía hay marcianos vivos, pero poquitos, ¿no? Lo que les decía, que de repente, por ejemplo, aquí, en la colonización, te cuentan que cuando encuentran a los marcianos muertos, pues se ve el cadáver, ¿no? O sea, está ahí muerto. Y posteriormente en otros cuentos de Vida en Marte y en la retirada, te cuentan, por ejemplo, la historia de un vendedor de salchichas que de repente al matar a varios marcianos, lo que le ocurre a los marcianos es que
se desvanecen como si fuera luz, ¿no? Y te da a entender, obviamente Bradbury, que no es que él haya matado marcianos, sino que pues mató, digamos, a las proyecciones del marciano. Por lo mismo que decíamos, ¿no? Que los marcianos tienen telepatía, pueden crear imágenes con su mente, y a lo mejor un marciano trataba de crear marcianos con su mente y los destruían. Pero también es una evidencia de que muy probablemente en ese mundo de Bradbury, en ese Marte, los marcianos sí explotaban en luz, ¿no? Pero obviamente, pues nos quitaron eso en el hecho de que las crónicas marcianas son contadas como si fueran una sola historia, ¿no? Igual, no sé si ustedes, digo, yo ya me fui, perdón, otra vez de corrido y de corrido, no sé si ustedes quieran comentar algo. Bueno, por mi parte, no tengo ningún comentario así como trascendente respecto a los cuentos en sí mismo. Nada más quería recordar uno que me gusta a mí también en lo personal mucho, que es uno donde los niños humanos utilizan los cadáveres de los marcianos para hacer música. Ujú. Y es como una imagen así muy, no sé, muy poderosa, muy conmovedora para mí, porque tocan sus restos como flautas, los usan como tambores, y los cadáveres de estos marcianos, de esta versión de marcianos, se Ujú. empiezan como a deshacer. Son precisamente hojas de secas, como mencionabas, y también como mencionabas en la conferencia pasada. Ahí me parece encontrar una imagen que a la vez es muy tierna, pero muy terrible, ¿no? Porque los niños humanos están jugando a hacer música con los cadáveres de una raza que ha sido iluminada, pues, por los mismos humanos. Sí, ese cuento precisamente ocurre en la segunda parte del libro, digo, para quienes nos están escuchando, y según yo es precisamente el de los músicos, ¿no? Que justamente se trata de cómo terminan creando. Y por ejemplo, como tú lo mencionas, ese cuento te transmite una idea de qué ocurre con los cadáveres de los marcianos, que es distinta, por ejemplo, a la versión de los colonos, que es distinta al cuento que les digo del vendedor de salchichas, ¿no? Pero se mantienen lo suficientemente vagas o no coinciden como en cómo te lo están narrando para que para ti sea creíble que de repente esos niños jueguen con los cadáveres y les pase esto, este, y en otro cuento, por ejemplo, al destruirlos se desvanezcan como luz, ¿no? Y que eso habla también, por ejemplo, de la gran pluralidad que tenía Bradbury al tratar de imaginar cómo podrían ser los marcianos. Que eso luego lo vamos a ver en los otros cuentos que no entraron a Crónicas Marcianas, ahí es donde se nota más. Ok, entonces, ¿cuántos cuentos han sido añadidos a los originales? Híjoles, aquí sí copié así tal cual la cita para que vean que no me lo estoy inventando yo, porque de repente, obviamente en lo que practicaba yo esta conferencia, se lo platiqué a algunas personas y me decían que no entendían por qué había tantas variaciones en las ediciones del libro, ¿no? Originalmente podemos rastrear en total 38 historias relacionadas con el ciclo de las crónicas marcianas. Y vuelvo a repetir, solamente algunas quedaron sin publicar. O sea, hay algunas que todavía no sabemos muy bien de qué tratan porque quedaron sin publicar y hay algunas que fueron publicadas muchos años después. Por ahí mencionaban en la cronología, en este mismo artículo, que hay algunos cuentos de Marte, de Bradbury, que fueron publicados entre 1950 y 1980. O sea, 30 años de diferencia. Pero que esos cuentos fueron escritos en 1940 y tantos. O sea, es decir, hubo cuentos que Bradbury se tardó 20 o 30 años en publicar. O a lo mejor no es que se tardara porque no se los publicaban, sino porque él simplemente no lo sacaba a la luz, pues. Pero el punto, a mí lo que me parece llamativo, es que aunque parece que Bradbury estuvo hablando de Marte toda su vida, pues en realidad no, en realidad la mayoría de los cuentos de Marte los escribió en un determinado periodo de tiempo y luego ya después empezó a hablar de otras cosas. Y bueno, lo que les decía, las crónicas que fueron añadidas de manera como posterior, son estas dos, que son la de los globos de fuego y The Wildness, y las que quedaron sin ser como convertidas en crónicas, lo que comentaba en la conferencia pasada, que quedaron sin fecha. Por ejemplo, si se fijan, todas estas tienen fecha.
1999, agosto de 1999, marzo del 2000, abril del 2000, y van creando como una idea de cómo fue el paso del tiempo. Estas de aquí no tienen una época, ¿no? O sea, no ocurrieron en un momento específico. Dentro de las cuales, algunas de estas están incluidas, por ejemplo, El Visitante, Los Exiliados, El Otro Pie, La Mezcladora de Cemento, etcétera. Algunas de esas quedaron en un libro que se llama El Hombre Ilustrado, que es este de aquí, que también editó Bucket y que también viene incompleto. Esto es una cosa de verdad, es como para un caso de estudio. ¿Por qué Bucket dejó incompleto tanto El Hombre Ilustrado como Crónicas Marcianas? Y todavía más interesante, porque para cuando se editó la primera versión de Crónicas Marcianas en este libro, en esta edición que es de 1997, si no mal recuerdo, para ese momento el cuento de los globos de fuego ya había sido incluido en versiones en inglés de Crónicas Marcianas. Entonces, este libro deliberadamente decidió no incluir los globos de fuego. Y lo más llamativo es que los globos de fuego forman parte también del Hombre Ilustrado desde la primera edición. Y en esta edición de Bucket del Hombre Ilustrado no aparecen los globos de fuego. O sea, al menos a mí me llama mucho la atención, puedes preguntarme qué onda con los globos de fuego. O sea, por qué no aparecen ni en las ediciones en español de Crónicas Marcianas en las de hace años, porque creo que en la edición más actual que sacó Minotauro sí aparece. ¿Y por qué no aparece también en El Hombre Ilustrado? ¿No? O sea, al menos yo lo dejo así como pregunta en el aire. Si alguien logra encontrar por qué, pues le agradeceré que me pase el dato porque yo todavía no encuentro por qué. La única referencia que hay que está bien documentada es que se tiene el dato de que los globos del fuego ya estaba escrito mucho antes de que Bradbury publicara Crónicas Marcianas. O sea, es decir, era un cuento que ya estaba hecho, que pudo haber incluido y que se tiene la sospecha por parte de quienes han investigado de que el cuento muy probablemente no fue que Bradbury lo sacara, porque no choca con los cuentos de Crónicas Marcianas, sino que era un cuento muy raro, muy, muy, muy raro. Era un cuento más ahora sí tirándole una especulación incluso religiosa. Y eso pudo haber hecho que su editor le dijera que no lo incluyera, ¿no? O sea, que no fue tal cual Bradbury el que no lo incluyó. Esa es la sospecha que tienen quienes lo han investigado, que no fue Bradbury porque todos los demás cuentos tienen algo que hace que no encajen con las Crónicas Marcianas originales. Y que entonces se entiende que Bradbury él mismo haya decidido no incluirlos para que las crónicas se pudieran leer como de manera unitaria, ¿no? Y el único cuento en el que no tiene del todo sentido que lo hayan sacado es ese, el de los globos de fuego, ¿sí? Y bueno, El Hombre Ilustrado es una colección publicada en 1951, o sea, un año después de Crónicas Marcianas, Bradbury publicó El Hombre Ilustrado. Y es importante, ¿por qué? Porque no sé si se acuerdan, tanto ustedes como quienes estén viendo la conferencia anterior, que yo les comentaba que originalmente Crónicas Marcianas surgió porque cuando Bradbury le llevó como 50 cuentos a un editor, el editor seleccionó algunos o le señaló pues algunos y le dijo que formaban un ciclo como de Marte y que podía hacer un libro de Marte. Pero en realidad, la mayoría de los cuentos del Hombre Ilustrado, Bradbury ya los tenía hechos cuando publicaron Crónicas Marcianas. De ahí que los hayan publicado tan pronto uno del otro. No es que Bradbury haya escrito en un año El Hombre Ilustrado, sino que ya lo tenía hecho. Muchos de esos cuentos ya formaban parte del ciclo de Marte, pero él decidió excluirlos por razones diversas. ¿Sí? Ok. Los cuentos que fueron añadidos posteriormente a ediciones de Crónicas Marcianas son Los Globos de Fuego y Los Desterrados. Y hay algunos cuentos que no incluyeron en ninguna edición tal cual de Crónicas Marcianas como parte de la cronología, o sea, con una fecha, que son El Otro Pie, El Visitante y La Mezcladora de Cemento. Más adelante voy a mencionar algunos otros cuentos que también mencionan a Marte y mencionan otros planetas, pero ya de manera como un poquito más tangencial. ¿Sí? Discúlpenme un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, bueno,
Dentro de los cuentos que sí fueron incluidos posteriormente en las Crónicas Marcianas, el que a mí me parece más extraño, más exótico, más llamativo en todos los sentidos es el de los globos de fuego. En los globos de fuego narra la historia de unos religiosos que van a ir a Marte a encontrar pecados nuevos, ¿no? O sea, ellos, cuando ya los humanos están yendo a Marte, ellos dicen, bueno, si los seres humanos van a ir a Marte, y los seres humanos van a vivir en Marte, y los seres humanos van a pecar en Marte, nosotros tenemos que saber qué pecados van a encontrar allá. Y más importante, qué pecados tienen los marcianos que nosotros podamos ayudarles con nuestro Señor a como expiarlos de ellos, ¿no? Y ellos se preguntan, y a mí esto me parece muy importante, el qué tipo de pecados podrían existir en formas de vida que sean diferentes de lo humano. Y aquí esto es muy importante porque a diferencia de los marcianos, de por ejemplo de Hila, que se parecen mucho a los seres humanos, solo que en versión pequeño, o en la versión del marciano de este encuentro nocturno, que es como un insectoide, casi como si fuera una mantis religiosa, en los globos de fuego, los marcianos son esferas de luz. Son esferas de luz azul. Y esto también me parece muy importante. Estas esferas de luz azul ayudan a que los humanos no mueran. Porque te plantean, por ejemplo, que mientras estos humanos escuchan hablar de las bolas de luz azul y uno de los predicadores pues está obsesionado y dice, ¿cómo se llama? Me urge como encontrar como estas bolas de luz para saber qué son, ¿no? O sea, para saber si son otros marcianos o si son deidades o si son, ¿qué onda? ¿No? Entonces, cuando se pone a buscarlas, se termina como habiendo un derrumbe en una montaña, ellos están a punto de morir, o sea, el predicador con sus ayudantes, y las bolas de luz terminan jalándolos, como arrastrándolos en el aire y llevándolos a un lugar seguro. Y llega el punto en el que este predicador incluso se intenta suicidar, se lanza de un risco, porque él tiene la teoría de que estas esferas de luz no lo van a dejar morir. Que esas esferas de luz son buenas, son nobles y tienen un alma. Porque él propone, si estas esferas de luz me están ayudando, es porque no quieren que yo muera. Y si no quieren que yo muera, es porque tienen conciencia. Y si tienen conciencia, por lo tanto, tienen un alma. Entonces se supone que todos los demás predicadores le dicen que está loco, que como unas esferas de luz van a ser seres pensantes, ¿cómo unos seres de luz van a ser alma? ¿No? Que luego uno ya en el contexto medio religioso uno se ríe, ¿no? Porque se supone que los fantasmas existen porque existe el alma y los fantasmas ¿qué son? Pues seres de luz, ¿no? Entonces es gracioso que luego estos religiosos planteen que esas bolas de luz no pueden ser almas porque, pues no, o sea, brillan, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que esas bolas tengan alma, no? Y el cuento lo que plantea es que estos religiosos le terminan construyendo un templo a las esferas de luz y plantea, a mí esto me parece importantísimo porque creo que es como una declaración de intenciones de Bradbury. Este religioso, que es el que les digo que llegó al punto hasta de quererse suicidar como para lograr atraer a las esferas de luz, lo que dice es, nosotros no podemos llegarles con la religión a las esferas de luz con las cruces. No podemos. Porque nuestra cruz para ellos es una cosa alienígena. Lo que nosotros deberíamos de hacer es poner como símbolo religioso marciano el círculo. Y eso obviamente altera a los a todos los religiosos humanos porque dicen, ¿cómo crees posible que vamos a cambiar nuestra figura de la cruz por un círculo? Y él les dice, es que es lo mismo. Si, y eso a mí me parece muy importante, dice, si nuestra figura religiosa hubiera aparecido por primera vez en Marte, nosotros estaríamos adorando un círculo, no una cruz. Entonces lo que hace Bradbury es llevar la otredad a nivel espiritual. Ya no solamente se queda en la otredad de la conquista, sino en una otredad espiritual, porque es tu Dios y mi Dios no pueden ser el mismo, pero al mismo tiempo, si fueran el mismo, se vería representado de diferente manera, porque ustedes son como seres distintos de nosotros. Y a mí eso me parece como un nivel más arriba de los otros cuentos donde se queda como en una cosa más terrenal. Ahí Bradbury lo lleva un nivel todavía más allá y se mete con la religión. Y te dice, los marcianos pudieron haber vivido la religión de forma distinta y nosotros habríamos vivido la revelación de una deidad de forma distinta si hubiera sido una deidad marciana. En su templo a estas esferas de luz, esperando que las
esferas vayan y reciban la palabra, resulta que las esferas van y le dicen a esta persona, ¿no? Le dicen, oye, ¿sabes qué, amigo? Pues fíjate que nosotros vamos misa. Nosotros ya trascendimos. Y te da a entender que esa raza de marcianos, que son las esferas de luz, en realidad es una forma de evolución del marciano normal, ¿no? El marciano cotidiano. Porque te da a entender que alcanzaron el nirvana. O sea, a su manera te dice que se despojaron del cuerpo, se despojaron de las necesidades mundanas, se despojaron hasta de su propia identidad. Es literalmente alcanzar el nirvana de los budistas, ¿no? O sea, llegar como a este equilibrio donde ya no requieren ni siquiera su propio cuerpo para estar como en paz con el universo. Entonces, creencia del otro. En este caso, por ejemplo, del americano contra las creencias de Oriente, ¿no? Entonces también ahí se mete Bradbury. No solamente se queda, vuelvo a repetir, en la mundanidad como lo terrenal, sino también en cómo el americano trata de llegar a imponer y a destruir sus creencias religiosas. Y cómo al final estos seres lo que dicen es, no necesitamos tu fe, ¿no? O sea, agradecemos que trates de crearnos un templo a nosotros, pero no la necesitamos. Y la gran revelación del cuento es que cuando todos los demás personajes están como de, ¿ves? No le debimos de haber hecho un templo, ¿ves? Son herejes. El protagonista lo que les dice a las bolas de luz es, por favor, regresen y enséñenme. Es decir, Bradbury constantemente, y esto es una cosa muy temática y muy propia de él, y también de Anderson, y también de Joyce, y también de Carver, es tener a un personaje que trata de hacer las cosas bien, está rodeado de personajes que no lo quieren hacer. O sea, es decir, yo, por ejemplo, trato de salir del alcoholismo, por ejemplo, en los cuentos de Carver, y mi mundo está rodeado de gente alcohólica que me pone una bebida enfrente. Trasladado a Marte es, yo trato de entender a los marcianos, pero toda mi tripulación trata de destruirlos. Yo trato de escuchar a los marcianos y toda mi tripulación trata de imponerles una religión. Entonces, a mí este cuento, por eso es el que más me inquieta que no hayan incluido en la versión final de ninguno de los dos libros, ni del Hombre Ilustrado, ni de Crónicas Marcianas, porque este cuento, incluido en las Crónicas Marcianas, habría sido como un descalabre. Porque si en las crónicas te muestran que los marcianos murieron, el habernos mostrado que hubo marcianos que lograron trascender, le hubiera dado una nota diferente a la extinción de los marcianos en Crónicas Marcianas. Y más importante, que los marcianos extintos, ya en una forma distinta de existencia, decidieron prescindir de nosotros. Como de dejarnos conquistar sus ciudades porque ya no les importaban. Porque ellos ya estaban en otro plano de existencia. Pero siento yo, esto ya es obviamente una hipótesis personal, que ese cuento no encaja con el mensaje que trataba de transmitir Bradbury como de esta conquista. Porque si nos mostraban que aún después de conquistados y aún después de muertos ellos encontraban la paz, es un cuento muy problemático. Muy, muy, muy problemático. Por sí solo el cuento no. Porque lo que te plantea simplemente es una especie diferente de marcianos que viven como trascendidos. Pero en el contexto de las crónicas marcianas, el cuento pudo haber sido leído como que después de conquistar a los marcianos les quedó el consuelo de haber trascendido al nirvana. O sea, imagínense un libro de cuentos realistas donde nos plantean que los americanos, después de haber invadido, después de haber llegado a Vietnam, pues por lo menos a los vietnamitas les quedó el consuelo de una vida eterna. O sea, imagínense el nivel pues sí, como de problemático que habría sido el cuento. Y muy probablemente por eso su editor no lo quiso incluir. Incluso puede haberse dado el caso que el mismo Bradbury reconociera la parte problemática del texto, pero quienes han investigado proponen que muy probablemente esa lectura problemática, quienes la encontraron fueron el editor, ¿no? Que Bradbury a lo mejor pudo haber visto este cuento más bien como lo que les estoy diciendo, como esta idea de mostrarnos que los marcianos no necesitaban de nosotros y que ellos podían trascender sin nosotros, como un lado optimista. El problema es que este mismo cuento puede ser leído en forma ultra pesimista, ¿sí? Así como de manera súper, súper, súper pesimista, ¿sí? Y bueno,
Lo que les decía, ahí plantean en ese cuento que hay dos razas, una de ellas está casi muerta y los pocos que quedan viven escondidos y la otra son globos de luz, ¿no? Luminosos y redondos y que eran como si fueran lámparas azules. El otro cuento, que también luego fue incluido en las crónicas marcianas, es el de los desterrados. Pero este cuento también es muy raro, porque Bradbury ya incluye brujas. Es decir, hay brujas marcianas. Y obviamente en ninguno de los cuentos de crónicas marcianas se sugiere que los marcianos tuvieran magia. Entonces vuelvo a repetir, este es un cuento que nos expande el mundo de las crónicas porque hace que los marcianos no solamente tuvieran telepatía, no solamente tuvieran un desarrollo científico más avanzado, sino que también tenían magia. Y esto, vuelvo a repetir, es muy importante porque las crónicas marcianas de Bradbury, como fueron vendidas al público general de la literatura general, si se fijan, no hay ningún cuento en las crónicas marcianas que sea tan raro como un cuento de marcianos trascendiendo al nirvana como bolas de luz, o un cuento tan raro como brujas tratando de prevenir la llegada de los cohetes. O sea, son dos visiones tan raras de Marte que muy probablemente por eso no terminaron en la versión original. Porque a final de cuentas, ustedes traten de imaginarse las crónicas marcianas en el público general si de repente se encuentran con historias de brujas en Marte. O sea, ¿cómo metemos en una historia, imagínense, que es como una especie de alegoría? Que, ojo, Crónicas Marcianas funciona aunque no funcione como alegoría. O sea, funciona perfecto como historia tal cual. Pero normalmente las personas que leen realismo le dan una lectura alegórica a las historias fantásticas. ¿Cuál sería la lectura alegórica de que un grupo de brujas tratan de detener la llegada de los cohetes? ¿No? Sería como esta visión exótica del extranjero, como que utiliza magia. Entonces, otra vez sería un cuento problemático. No porque el cuento en sí mismo lo sea, el cuento no lo es, puede haber brujas en Marte, sino porque el libro como tal, como lo dejó el editor, funciona también como una alegoría. Y eso creo que ha ayudado a que el libro se convirtiera en un clásico. Porque tanto lo podíamos leer a quienes nos gusta imaginar, como lo podían leer a aquellos que les gustaba ver alegorías en todo. Y en ambas funcionaba perfecto porque era esto, era la conquista, una conquista plana y llana. Pero al meterle brujas y al meterle deidades y al meterle otras cosas, se estaría como exotizando al extranjero o al otro. Y creo que eso el editor lo pudo haber visto problemático. Y muy probablemente por eso no los incluyeron. ¿No? O sea, por una cuestión temática. Porque, repito, los dos cuentos ya estaban hechos antes de que se publicara el libro de Crónicas Marcianas. Y ninguno de los dos cuentos choca con lo dicho en el libro. O sea, es decir, no es que se contraríen, lo amplían. Pero el tipo de ampliación que le dan por el tipo de lectura que se le suele dar al libro pudo haber sido muy problemática. Y se entiende también, por ejemplo, que luego posteriormente eliminaran el cuento que decíamos en la conferencia pasada, donde un hombre blanco mata a un hombre negro, perdón, que quiere subir a un cohete, ¿no? O sea, estamos hablando de Bradbury metiendo temas sociales, como, pues sí, como situaciones muy problemáticas, y ese cuento incluso, ya ven que les comentaba que fue eliminado en ediciones posteriores, ¿no? Entonces creo que más o menos va por esa línea. Y ahora sí, los otros cuentos, los que les digo que no incluyeron tal cual en el libro de Crónicas Marcianas, pero que también tienen que ver con, pues sí, tal cual con las Crónicas Marcianas, son El otro pie, El visitante y La mezcladora de cemento. No sé, si hasta ahorita quieran comentar algo. Digo, otra vez yo ya me fui perdón, de corrido, me emociono. No sé si quieren comentar algo, chicos. Bueno, por mi parte, no, para permitir que continúes con el tema. Está bien que te sigas recorrido. Todo va muy bien. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, los cuentos les digo que no están tal cual en el ciclo de las crónicas, que no tienen una fecha, pero que Bradbury escribió dentro del como el mismo sentido, es El otro pie. En El otro pie lo que se plantea es que precisamente la comunidad de personas negras vivieron en Marte felices, vivieron en un entorno equitativo, nadie los estaba discriminando. Justamente lo que te plantean es
que apenas la comunidad negra fue a Marte, estalló la guerra nuclear ¿cómo se llama? En la Tierra, ¿no? Entonces ahí es donde ya la cronología de Crónicas Marcianas ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque justo antes de que estallara la guerra, ya no habían estado yendo cohetes a Marte. Ya la gente se había establecido en Marte. Ya estaban construyendo todo en Marte. Y ya nada más cuando estuvo a punto de estallar la guerra y comenzó la guerra, lo que hicieron fue que los cohetes regresaron a la Tierra. Y en cambio, en el otro pie, te plantean que los cohetes se los llevaron a Marte, se quedaron allá, y resulta que con la guerra atómica, los humanos se quedaron sin cohetes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta comunidad se entera de que viene un cohete, obviamente con un hombre blanco, pues lo primero que hacen es que comienzan a adaptar toda la ciudad para ellos discriminar al hombre blanco cuando llegue, ¿no? O sea, comienzan, por ejemplo, a pintar las bancas en donde solamente se pueden sentar ellos, comienzan a ponerle letreros a los lugares de que está prohibido que entren blancos. O sea, ellos se preparan para discriminar justamente al hombre que va a llegar a Marte. Y lo primero que piensan es, nosotros lo vamos a poner a hacer nuestro trabajo sucio. Los vamos a poner a limpiar nuestras casas, lo vamos a poner a limpiarnos los zapatos, lo vamos a poner a limpiar el desagüe. ¿Por qué? Porque ellos, se supone, plantea el cuento, tratan de regresarle a este hombre lo que los hombres blancos les habían hecho a ellos. Entonces resulta que hay algunos personajes en el cuento, esto es muy importante recalcarlo, que se oponen a que se haga esto. Y más importante todavía, para la lectura de género de los cuentos de Bradbury, la que se opone es una mujer. Esto es importantísimo. Los hombres están clavadísimos con volver a repetir la discriminación que habían sufrido. Y la mujer lo que está es como de, no, no lo hagan, ¿para qué lo hacemos? No. Al contrario, hay que recibirlo. Cuando al fin llega el hombre, resulta que es un hombre viejo, raquítico, flaquísimo, que parece que te da la descripción, pues, de que el aire lo puede casi, casi como levantar. Y entonces como que medio se compadece un poquito, ¿no? Así como en una primera imagen, porque lo ven desvalido. Ya no se animan tanto como llegar directamente a atacarlo. Y lo que descubren de este hombre es que terminaron destruyendo la Tierra, ¿no? O sea, te terminan contando que la Tierra quedó completamente destruida por esta cosa de las guerras atómicas. Se quedaron sin cohetes y lo que necesitan los seres humanos, los poquitos seres humanos que quedaron en la Tierra, necesitan los cohetes de la comunidad negra para que ellos lleven los cohetes a la Tierra, salven a las personas que quedaron en la Tierra y se las regresen a Marte. Y lo primero que les dice este hombre blanco es, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que ustedes nos pidan. Nosotros estamos dispuestos a convertirnos en lo que ustedes eran para nosotros antes. No tenemos ningún problema. Solamente ayúdenos, por favor, a sobrevivir. Y lo que hace la comunidad en ese momento, inmediatamente, antes de que él visite la ciudad, se van. O sea, hagan de cuenta, alguien se queda con él hablando y los demás se van, quitan los letreros y despintan lo que acababan de pintar, porque ellos se dan cuenta de que por primera vez, y esto es algo que también me parece muy clarividente en la literatura de Bradbury, por primera vez lo están viendo, por primera vez están viendo un blanco, la fragilidad que tienen los blancos tal cual como la tienen ellos. Entonces, en el otro pie, lo que logra que los personajes lleguen a la epifanía y se den cuenta de que ellos estaban reproduciendo lo mismo que habían hecho los otros, fue, repito, encontrar que los blancos estaban tan maltrechos como ellos cuando huyeron. Es decir, lo que los unió fue esa miseria que los dos habían experimentado, ese dolor que los dos habían experimentado. Y si se acuerdan, yo les comentaba que el último cuento de las crónicas originales, que era el de Un picnic de 1.000.000 de años, justamente la conclusión del cuento es que los personajes se identifican con los marcianos porque ellos también fueron destruidos como los marcianos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el cuento del otro pie ya choca con la cronología de la retirada. Porque aquí, por ejemplo, en octubre de 2026 ya no queda comunidad negra, ya no quedan comunidades de humanos, solamente queda una sola familia viva en Marte. Ya no encuentran señales por ningún lado de vida. Y es importante, ¿por qué? Porque en una cronología alternativa, el cuento del otro pie estaría ubicado más o menos en 2005,
por ahí más o menos, que es cuando estalla la guerra atómica, y por lo tanto del 2005 al 2026 perfectamente pudo haber proliferado la comunidad de personas negras y de los blancos que fueron rescatados por ellos. Entonces ahí sí ya se entiende por qué Bradbury no lo incluyó, porque vuelvo a repetir, chocaba con pues como con la cronología original, ¿no? Luego, el otro cuento, a mí yo creo que es de mis cuentos favoritos de Bradbury. Me parece que es de los que más como implementan como significados nuevos, igual que en el de la bruja, igual que todos. Es el del visitante, pero este también choca un montón con la cronología, porque lo que nos plantea es una realidad en la que Marte es utilizada como, como si fuera un asilo terminal para personas enfermas de la sangre, ¿no? Te lo plantea, por ejemplo, dice, a lo largo de las costas del Mar Muerto, como botellas vacías traídas por alguna ola del pasado, yacían los cuerpos encogidos de los hombres. Saúl podía verlos a todos en la curva de la playa, uno, dos, tres, todos dormidos. La única cura posible era embarcarse en un cohete y desterrarse a Marte. O sea, a mí me parece muy llamativo porque te cuentan que esta enfermedad era una herradumbre, te llena la boca, la nariz, te sale las orejas y las uñas. O sea, es una enfermedad contagiosa para la cual destierran a la gente, que sobre todo eran hombres, y los destierran al planeta rojo a que mueran solos. Esto, obviamente, leído ahorita, en siglo XXI, hasta se puede leer como una analogía o una metáfora del SIDA, ¿no? Porque a final de cuentas, quienes presentaban mayormente los síntomas digamos, cuando comenzó la enfermedad o la transmisión del virus, fueron precisamente hombres, ¿no? Y se presentaba también a nivel corporal, se podía ver, ¿no? En las llagas que ya tenían las personas, como en la etapa terminal de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, el tipo de especulación que plantea Bradbury, pues a lo mejor no necesariamente está planteando una enfermedad que todavía no conocían en ese entonces. Obviamente en ese entonces a Bradbury no se le pasó por la cabeza digamos la parte terminal del SIDA porque ni siquiera existía. Pero lo que sí es plantear esta idea de que frente a las personas enfermas las terminan como aislando, ¿no? Que otra vez volvemos, es Bradbury poniendo el ojo en cómo el americano, pues sí es muy bueno, uy, sí, cuánto avance científico, ya logramos construir cohete, pero no logramos curar a estas personas y lo que hacemos es desterrarlas. Y lo que a mí me parece más llamativo de este cuento, aparte de eso, de que Marte es considerada en esta cronología alternativa como si fuera un asilo terminal para enfermos, donde obviamente no hay marcianos, o sea, en la Marte del visitante no hay marcianos, y si los había, pues de seguro los mató la enfermedad de la herradumbre, la herrumbe, perdón. Y obviamente no colonizaron Marte porque no iban a colonizar un planeta lleno de enfermos. Entonces es importante porque este cuento lo que propone es que toda la cronología de Crónicas Marcianas no existe. Porque lo que hizo el hombre después del verano del cohete fue mandar a los humanos enfermos a Marte a que murieran. Entonces eso, vuelvo a repetir, propone como una Marte alternativa. En lugar de esta Marte llena de brujas o esta Marte llena de varias especies de marcianos que incluso unos trascienden al nirvana de Marte, etcétera. No, aquí es una Marte que está vacía y que aparte de estar vacía solamente hay humanos enfermos. Y todavía más importante, resulta que este es un cuento donde se supone que los humanos tienen solo un año después de contagiarse y mueren. Hay un hombre que está desesperado porque ya la mayoría de los que quedan en Marte ya están todos moribundos y él todavía no, él todavía está como bien despierto y ya se hartó porque no tiene nadie con quien hablar. Y en eso llega precisamente un cohete, dejan a un hombre joven en Marte y lo que hace este hombre joven es que puede recrear con su mente, puede recrear para los demás lo que ellos quieran. Entonces el cuento empieza cuando este hombre se encuentra con el que acaba de llegar y el otro hombre como regalo, hagan de cuenta que le pregunta, oye, ¿cómo está Nueva York ahorita? Porque la extraña, ¿no? Extraña mucho Nueva York. El otro hombre, el visitante, recrea la ciudad de Nueva York en Marte. Y entonces aquí Bradbury ya nos está planteando humanos que tienen el mismo poder que tienen los marcianos. Entonces podríamos incluso preguntarnos, en esta cronología marciana, ¿los hombres ya procrearon con marcianos?
Porque a final de cuentas, en los demás cuentos de Bradbury no da ninguna alusión de que los los humanos tengan el poder de la telepatía, ni que tengan el poder de recrear cosas y alterar la apariencia de algo con solo pensarlo. Pero aquí nos plantean en el visitante que efectivamente hay un ser humano que sí lo puede hacer. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿Bradbury nos planteó un caso especial de un ser humano? ¿O retomó esta idea de lo que podían hacer los marcianos? Y esto metido en la cronología de Crónicas Marcianas pudo haber sido el resultado de la procreación entre humanos y marcianos, ¿no? Que vuelvo otra vez, tiene una connotación, si la leemos de forma alegórica, muy problemática. Porque digamos, en la procreación entre humanos y marcianos, que a final de cuentas son los conquistadores con los conquistados, terminan saliendo humanos más poderosos. Entonces, otra vez tiene una connotación como no deseada en el contexto del corpus de las crónicas marcianas para el público general, y muy probablemente también por eso fue que no se incluyó. Y aparte porque, repito, no tiene sentido una Marte vacía si es que se supone que en otro lado de Marte estaban creando ciudades, ¿no? Y el más problemático de todos, pero no por el sentido que transmite, sino porque es el que menos encaja, es la mezcladora de cemento. En la mezcladora de cemento hay un ejército marciano que hasta ahorita ningún cuento te da a entender que los marcianos fueran bélicos, o sea, que crearan guerra, pero ahí sí tienen guerra. Segundo, los marcianos ya han escuchado de los ciudadanos de la Tierra. De hecho, ellos conocen las historias de los ciudadanos de la Tierra antes de ir a invadir. Y tercero, ellos van a destruirlos. O sea, los marcianos van a destruir a los humanos porque creen que los humanos van a venir a destruirlos. Entonces, si se fijan, es otra historia como de un primer encuentro, pero en este caso del marciano yendo a la Tierra. Y en este caso es todavía peor, porque resulta que cuando los marcianos llegan, por ahí entre 1940 y 1960, la guerra atómica ya estalló. Entonces, otra vez vuelve a cambiar la cronología. Vemos que la guerra estalló en el 2005. Acá estalló 40 años antes, ¿no? Más o menos, por lo menos. Entonces, estalló. Y cuando llegan los marcianos a invadirlos, lo que hacen los marcianos es, oigan, ¿qué creen? Les regalamos la tierra. Quédensela. Y cómprennos cosas. Llevemos nuestros productos americanos a Marte. Vendámosles antros. Vendámosles ligas. Vendámosles dulces, gaseosas, carros. Lo que quieren los humanos es librarse de la Tierra. Ellos también quieren ir a Marte. Y con tal de ir a Marte y vender lo que ellos tienen, están dispuestos a que los conquisten. Y entonces este es un primer encuentro rarísimo. Porque no son los humanos los que van, sino ellos esperan. Y no solamente esperan, sino que para cuando llegan con ellos, la Tierra ya está medio destruida. Y está medio destruida mucho antes de que los hombres crearan cohetes. Porque ya establecimos que en la línea original del tiempo, el primer cohete fue lanzado en el verano de 1999. Y acá te da a entender que una mujer joven, Miss América de 1940, recibió a los marcianos. Entonces, eso te da a entender que fue por lo menos casi 60 años antes de que los hombres construyeran cohetes. Y por eso no tiene sentido este cuento en la cronología de las crónicas. Porque si no, entonces para el verano del cohete, los humanos ya deberían de saber que los marcianos existían, que los marcianos tenían un ejército y que los marcianos tenían telepatía. Y por lo tanto, no tenía sentido que enviaran una exploración con un solo hombre, en el de Hila, ni que enviaran una exploración con 3 hombres, que es en la segunda expedición. Sino que directamente ya hubieran enviado los cohetes con todo y armas, desde la primera. Entonces vuelvo a repetir, este cuento, incluido en las crónicas, nos lo desmorona. Nos desmorona las crónicas completas. Entonces por eso, aunque también es una visión de Marte, es una Marte distinta, alternativa. En este caso, Marte no es destruido. Aunque te da a entender el cuento, van a ser destruidos posteriormente con como con una colonización cultural, ¿no? Te dice, por ejemplo, inaugurarían en Marte el Club Nocturno Canal Azul, el Casino de Juegos Ciudad Antigua y sí, en las ciudades antiguas de Marte.
y iban a reemplazar estos edificios de cristal por tubos de neón, papeles sucios y picnics en cementerios. O sea, te da a entender que los humanos, incluso cuando fueron conquistados, iban a terminar destruyendo la cultura marciana, porque la cultura americana es tan invasiva y tan tóxica, así lo plantea el mismo Bradbury, que iba a terminar destruyendo el modo de vida de los marcianos. Y es todavía más gracioso que el marciano que está narrando la historia no muere por la guerra, sino que muere atropellado por un carro. Y muere atropellado por un carro conducido por personas que van fiestando. Que es una cosa también muy americana, ¿no? Salir en la carretera, todo el mundo va fiestando y terminan chocando y matando gente, ¿no? Entonces, otra vez, Bradbury termina planteando una realidad incluso distinta. No solamente una Marte distinta, sino una realidad distinta. Pero partiendo de Marte. Y, pues bueno, quedan todavía otros cuentos con relación al espacio y Marte. Y quedan también pues el esqueleto repetido, ¿no? Entonces, ya para terminar la sesión del día de hoy, no vamos a terminar todavía lo referente a Bradbury, porque como les comentaba en la primera sesión, Bradbury es inabarcable, y aparte creo que comprender cómo Bradbury hizo sus libros nos ayuda a hablar mucho más fácil de los autores que vinieron después. Ahorita ya no me voy a detener como a explicar como esta última parte, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. En la siguiente sesión, en la del viernes y en la del sábado de la próxima semana, que son la conferencia 3 y la conferencia 4, van a tratar de Ted Chiang y de Ken Liu. Y solamente voy a dar a manera de cierre esta última parte de Bradbury, que tiene que ver con otros cuentos que están relacionados con Marte, pero ya así como de filón, rapidísimo. Y lo relacionado con la estructura de los dos cuentos que son muy parecidos entre sí. Pero eso, repito, lo voy a dejar para otra sesión porque ya llevamos mucho rato en esta sesión. Y yo espero que quienes estén viendo este video no se hayan cansado todavía. Entonces, pues para hacerlo un poquito más ameno, lo dejamos para la próxima sesión, esta última parte final de Bradbury. Y ahora sí vamos a entrar en materia con Ted Chiang y con Ken Liu, ¿sí? Y con la relación que existe o con la correspondencia que existe entre los dos autores, ¿sí? Y pues por mi parte en esta sesión sería todo. Yo agradezco mucho que hayan estado esta hora, casi 40 minutos, escuchando esta segunda conferencia. Vuelvo a insistir, hay mucho todavía que hablar de Bradbury. Voy a estar hablando igual en mis redes sociales, por si gustan seguirme, voy a estar hablando de esto como para ampliar un poquito más. Y repito, esta parte final de los otros cuentos la vemos la próxima sesión, ¿sí? Y pues agradezco otra vez mucho al equipo de Café Ácido por ayudarme con estas presentaciones, y les agradezco de nuevo a quienes las estén viendo por su interés, ¿no? Sobre todo por su interés en la ficción especulativa, por Bradbury en particular y por lo que yo tenga que decir. Bueno, pues agradecemos mucho a Daniel Centeno esta segunda conferencia del ciclo Dios toma café con los robots. Les recomendamos que aún nos quedan las presentaciones del 8, 9 y 15 de octubre a las 7 de la tarde en las plataformas de Café Ácido. También los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y nos daremos un tiempo para darles respuestas por ahí en los comentarios. Sin nada más por el momento, les decimos que este es un proyecto realizado gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico. Yo soy Krishna Sánchez y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.